a Dios por la vida del profesor Joel, que ahora sí nos va a enseñar sobre la palabra de Dios. Sí, gracias. Gracias. Sí, mejor es darle el aplauso al Señor, porque de Él son todas las cosas buenas, todos los aciertos, todo es de Él, para Él. Los errores sí son de mi manufactura, esos sí son míos completitos, ¿sí? El Señor es el que merece toda la honra y la gloria. Y si a ustedes les gusta apuntar, pues hoy hemos titulado esta plática. He estado muy impresionado por lo que ha estado compartiendo nuestro pastor acerca de la relación de Cristo con nosotros, su santidad, cómo se apartó para nosotros, cómo todo lo que se ha estado compartiendo últimamente, de cómo hubo gran dolor en el corazón del Padre cuando se tuvo que separar del Hijo, ¿verdad? Una comunión que era perfecta tuvo que romperse. Y precisamente de eso hoy quiero hablarles. Y si le quieren poner un título, pongan Jesús el todo. Jesús el todo. Y vamos a ver lo que dice la epístola, la carta a los Gálatas, los que vivían en Galacia, ¿verdad? Está después de las dos epístolas a los que vivían en Corinto, a los corintios, ¿sí? Entonces, después de las dos cartas de los corintios, sigue Gálatas, y en el capítulo 2, verso 20, dice algo que hemos leído infinidad de veces, ¿verdad? Infinidad de veces, y lo leemos, y lo leemos, y lo leemos, pero pues ya se nos hace tan familiar que a veces creo que ya ni hace efecto en nosotros, porque lo familiar tendemos a dejarlo de lado. Aquello con lo que nos familiarizamos, ¿sí? Y se provoca aquello que los expertos en seguridad, dicen que se llama, que se llama ceguera de taller, ¿verdad? ¿Cuál es la ceguera de taller? ¿Cuál es la ceguera de taller? Que están en el taller así las cosas, ¿verdad? Y de pronto, pues ahí cerca de una máquina, ¿no? Vamos a decir de zapatos, ¿sí? Alguien deja un día una bolsa con residuos de las suelas, ¿verdad? Que saca la máquina que rebana las suelas, ¿verdad? Ay, y ahí la deja, la bolsa. Y porque a lo mejor lo llamaron en ese momento y ahí se queda la bolsa. Y después de un tiempo, pues, no sé, a lo mejor él la va a levantar. Y todos, a lo mejor él la levanta. Y al rato pasa otro y dice, ay, como que este lugar es para poner las bolsas con los desperdicios, y pone otra bolsa. Y empiezan a... Y al rato ya no hay dos bolsas, hay tres, hay cuatro, y alrededor de toda esa máquina se hace un basurero. ¿Por qué se creó? Por la familiaridad. Se familiarizaron con la primera bolsa, después se familiarizaron con la segunda bolsa, y luego la tercera, y luego la cuarta, y se crea lo que se llama ceguera de taller. Pasa la gente por ahí y ya ni ve las bolsas.
Eso nos pasa a veces con la Biblia. Como que ponemos cosas que leemos en la Biblia, las ponemos en un rincón, ¿verdad? Ay, este versículo ya lo he leído. Y pensamos que por leerlo ya nos lo sabemos y ya estamos bien con Dios, ¿verdad? Y se crea en nosotros, por la familiaridad, se crea la ceguera de taller. Y ahí tenemos versículos guardados, ¿verdad? Como este. Con Cristo, 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense lo que dice, o sea, la primer frase, les aseguro que muchos no hemos analizado a profundidad. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo leemos y lo hemos leído. Yo este versículo lo he leído desde niño. ¿Sí? Desde niño lo he leído. Pero de pronto un día, fíjense hasta cuándo, hasta que entré al instituto bíblico. ¿Sí? Por ahí cerca de los 32 años, por ahí así, entré al instituto bíblico. Y de pronto un maestro nos mencionó una palabra: la identificación. La identificación de Cristo con nosotros y de nosotros con Cristo. Y yo me quedé, a ver. Y entonces todas esas palabras, todos esos versículos que hablan de la identificación de Cristo con nosotros, me empezaron a hacer sentido. Y empecé a comprender muchas cosas, muchísimas cosas. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así dice. ¿Sí? ¿Pero qué significa esto? De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Cuando Dios creó el mundo, antes de crearlo inclusive, Él ya había pensado en ti y en mí. Él ya había pensado en ti y en mí. Es más, ya sabía lo que iba a pasar contigo y conmigo. Ya sabía que Adán iba a meter las 4. ¿Sí? Él ya lo sabía. Y aún así, nos creó. Sabiendo lo que iba a pasar. Porque Él desde el inicio determinó crear seres semejantes a Él, que tuvieran voluntad propia y no robots. Robots que a todo dijeran, sí, no, sí. Imagínense lo que sería la vida viviendo entre puros robots.
Y por aquí una vocecita. Saluda, Rocío. Hola, Rocío. ¿Cómo estás? Imagínense la vida así. ¿Se imaginan la vida así? ¿Se la imaginan? No. Dios no planeó crear robots. Él planeó crear hijos. Seres que por su propia voluntad decidieran ser hijos. Por su propia voluntad. No a fuerza. Ser hijos de Él. Él quería tener hijos. El Padre quería tener hijos. Y eso fue lo que hizo. Muchos dicen que como Adán falló, el plan B fue Jesucristo. ¡Qué mentira tan más grande! Jesucristo nunca fue el plan B. Jesucristo siempre estuvo en el plan. Desde la eternidad, Él decidió dar su vida. Allá en acuerdo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron la determinación. Antes de la creación del mundo. Sé que estoy retando la eternidad que puso Dios en nosotros, ¿verdad? Ahí en su mente, la estoy retando, porque nos es difícil imaginar todo eso. No, así como que, ¿cómo? No lo entiendo. Pero no lo tienes que entender, lo tienes que creer. Y ya cuando lo creas, lo vas a empezar a entender. ¿Sí? Bueno. Y cuando creó el mundo, cuando Él hizo todo el plan, también puso leyes en esa creación, en ese mundo, en la relación de Él con nosotros y de nosotros con Él. Él puso leyes. Leyes que dice la Biblia no serán quebrantadas. Y como Él no es un dictador que nada más da leyes para que las cumplan los otros y no Él, Él se somete a sus propias leyes, a sus propias reglas. Y entonces resulta que una de las leyes que Dios puso y que está en Romanos 6:23, vean Romanos 6:23 por favor, también otro versículo que nos sabemos al revés y al derecho. Romanos 6:23. ¿Qué dice Romanos 6:23? A ver. Dice, fíjense. Romanos 6:23 dice, porque la paga, ya se lo saben hasta de memoria, ¿verdad? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero allí había una ley. Ahí había una ley. La paga del pecado hay una ley. La paga del pecado es muerte. Y ni Dios se la puede brincar. ¿Cómo ven? Ni Dios mismo se puede brincar esa ley. Y no se la brincó. Cuando Adán pecó, y toda la descendencia de Adán, heredamos la naturaleza pecaminosa. Heredamos una naturaleza de
de hombre, una naturaleza muerta. Sí, todos la heredamos. Y esa muerte se manifiesta cuando empezamos a pecar conscientemente delante de Dios. Ahí se activa la muerte. ¿Sí? Con el primer pecado. El primero. Con ese. Ya, se activó. Muerte. Y no hay de otra. ¿Y saben por qué pecamos? Pues porque esa es la naturaleza. Ahí está la naturaleza. ¿Sí? Heredada de Adán. Y entonces dice que todos pecamos y estamos por naturaleza destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Y ahí no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Pero dice, dice la parte final del capítulo 7 de la epístola a los Romanos, dice, pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entra el Salvador. Pero ahí es donde quiero centrar lo que hoy les quiero compartir. Muchos dicen, pues Jesús no pecó porque pues, él era santo, él tenía la naturaleza de Dios. Sí, qué chiste, ¿no? La identificación de Cristo viene cuando nosotros o cuando Jesús mismo adquiere por amor a nosotros la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Jesucristo adquirió una naturaleza pecaminosa, sí, por amor a nosotros. Dice, fíjense, a ver, el hombre estaba en pecado y la paga del pecado, ¿qué es? Muerte, ¿sí? A ver, Dios podía, porque es su ley, es su precepto, ¿sí? Dios podía, y aquí tenemos un abogado para que nos diga, Dios podía meter mano negra, o sea, podía quitar el pecado sin que hubiera muerte del pecador. ¿Podía hacer eso? ¿Se puede hacer eso? Legalmente no funciona así. Es como darle una mordida, ¿verdad?, al juez para que diga otra cosa. ¿Dios iba a dar una mordida para quitar el pecado del hombre? ¿Para quitarte tu pecado y mi pecado? ¿Dios iba a dar una mordida? No podía meter mano negra, como se dice, ¿verdad? No se vale mano negra, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando jugábamos? No se vale mano negra. Dios no podía meter mano negra. Él tenía y se tuvo que sujetar a sus propias leyes para comprarnos la libertad del pecado. Y por eso dice ahí en la segunda a los Corintios 5:21, un poquito antes de Gálatas, que decía que la paga del pecado es muerte, pero en la segunda carta a los Corintios, a los que vivían en Corinto, 5:21,
Fíjense lo que dice capítulo 5, versículo 21 de la segunda carta a los Corintios. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El secreto de la identificación. Como no se podía, ¿quién estaba condenado al pecado? ¿Quién estaba condenado al pecado? Nosotros, la humanidad. Se valía que un ser divino viniera y como ser divino nos quitara el pecado. No se valía, eso era mano negra. Entonces, por eso, dice en la carta a los Filipenses, les estoy hablando aquí de algo que podría dar un curso como de 6 meses con esto. La carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo, dice, del versículo 5 en adelante, capítulo 2, versículo 5 de la carta a los Filipenses, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice, el cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego aumenta y dice, y estando en la condición de hombre, ¿sí? Sigamos. Y estando en la, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense nada más, yo ya me hubiera terminado el auditorio de aplausos por lo que Dios hizo. Sí, porque Él Jesús es Dios. ¿Sí? ¿El Espíritu Santo es Dios? ¿El Padre es Dios? Sí. Pero dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no dijo, no, pues, ¿yo por qué? Si yo soy Dios. No. Por amor a lo que estaba en el corazón del Padre de tener hijos, Él dijo, yo pongo mi vida. Y entonces se despojó a sí mismo, y fue cuando vino la encarnación. Y por medio de una mujer de esta tierra, nació igual que un hombre cualquiera en esta tierra. Tuvo las mismas tentaciones que cualquiera de nosotros en esta tierra. Y dice que por lo que sufrió, aprendió la obediencia. O sea, Él también tuvo que aprender a obedecer. Igual que nosotros tendríamos que hacerlo, estar aprendiendo a obedecer cada día. Y entonces, siendo hombre, llegó el día.
Llegó el día en que la justicia de Dios ya no podía esperar más para castigar el pecado de la humanidad. La justicia de Dios ya no podía esperar. Había llegado al límite. Exigía un pago. La justicia de Dios exigía un pago. ¿Y cuál era el pago? La muerte. Y dice, y si por una todos fuimos hechos transgresores, por uno también todos fuimos hechos salvos. Entonces, el pecado del hombre fue castigado con la muerte del hombre. ¿Cómo? Sí. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Por eso, Elí, Elí, lama sabactani. Padre, Padre, ¿por qué me has? Y lo dice suavecito la traducción. ¿Por qué me has desamparado? No. ¿Por qué has cortado tu comunión conmigo el día de hoy? Ese fue el gemido de Jesús en la cruz. Porque así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el bronce que significaba el pecado, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y la puso en un asta que era como una cruz, el asta, y ahí colgó la serpiente de bronce que implicaba pecado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. Él era la serpiente de bronce. ¿Cómo? ¡Ay, qué irrespetuoso! ¿Cómo que Jesús la serpiente? Sí, en eso se convirtió por amor a nosotros. Él se convirtió en la personificación del pecado por amor a nosotros. Por eso el Padre no pudo verlo, porque Él no soporta el pecado. No era una obra de teatro. Era lo que realmente en la naturaleza de Jesús había pasado. Él se vino no estimando ser igual a Dios. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A la hora de morir, Él era la personificación del pecado.
Por eso el Padre dejó que muriera. Porque en Jesús estaba muriendo el pecado. Él estaba matando al pecado en su propio cuerpo. El Padre estaba matando al pecado en el cuerpo de su propio Hijo. No sé si esto, no sé qué te provoca esto. Pero a mí me quiebra. Tú no tomarías a uno de tus hijos pequeños y lo meterías a la cárcel para que salieran 10 presos y que tu hijo pagara la condena de esos 10 presos. ¿Tú lo harías? No, no lo harías. No lo harías. Pero el amor de Dios sí lo hizo. Y no solamente para que pagara una condena, sino que la condena era la muerte. Y dejó que muriera. Por amor a ti y a mí. Porque Él quería que fuéramos hijos. Y muchas veces dejamos de vivir a la altura que el Señor siempre, en la que el Señor siempre planeó que viviéramos. Hemos dejado de vivir a esa altura, porque ignoramos cosas que están en su palabra, pero no las estudiamos como si no fueran los tesoros que son y lo que en verdad significan. Por eso ahora, yo creo que a partir de hoy tiene que cambiar tu visión y mi visión sobre lo que leemos en la palabra. Porque la palabra de Dios es la verdad. Y cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, tomará otro sentido. Tomará otro sentido. En Romanos 6, 5 al 11, vean lo que dice. ¿Qué es lo que significa esto que les acabo de decir de la identificación de Cristo? Romanos 6, 5 al 11 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. ¡Ah, caramba! ¿Cómo está eso? Mis amados, todos somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, el estuche. Unos estuches más anchos y más grandes que otros, pero bueno, ¿sí? Unos más boluditos y otros menos boluditos, ¿sí? Pero el estuche es diferente. Pero dentro de nosotros está el Espíritu, que es el verdadero hombre. Pero ese Espíritu estaba muerto a causa del pecado. Con el primer pecado que cometiste, ¡pum!, se manifestó la muerte. El primer pecado consciente, se manifestó la muerte. Se manifestó la muerte. Y el Espíritu murió.
Es más, ni reaccionaba a nada. Pero entonces, ¿cómo yo vivía? Pues, por el alma. Esa es la que sentía todo, la que hacía todo, la que decidía todo. Porque en el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad, los pensamientos. Eso está en el alma. Y eso es por lo que reaccionábamos. ¿O no? A ver, acuérdate. Que la otra, compadre. Pues la otra, pues qué, ¿no? Y que una no es ninguna, y la mitad, y dos es la mitad de una, y como una no es ninguna, pues sígale, compadre. ¿Sí? Puros sentimientos, emociones y una voluntad que no tenía nada que ver con Dios, porque el espíritu estaba muerto a causa del pecado. Pero fíjense lo que dice aquí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo pasó esto? El día que Jesús murió en la cruz. Pero entonces, ¿por qué yo no conocí a Jesús cuando nací, después de que nací y hasta que le entregué mi vida? ¿Por qué yo no sabía de Cristo si dice que cuando murió Jesús pasó esto? Porque resulta que no es forzoso, ni es impuesto, es por voluntad, es por obediencia. El día que tú y yo, y eso se los comparto a la gente que se bautiza, eso se lo comparto. El día que tú y yo entregamos nuestra vida a Cristo, ¿sabes qué sucedió? En el tiempo y en el espacio, eso sí no sé cómo pasa, la Biblia no lo dice, pero en el tiempo y en el espacio de pronto viajaste. ¿Y dónde crees que estabas? Clavado en la cruz con Cristo. Y cuando bajaron a Cristo de la cruz, ¿quién crees que iba ahí? ¿Quién crees que iba con Cristo? Tú y yo. Si es que ya le entregaste tu vida a Cristo. Y cuando Jesús se levantó de los muertos, ¿quién crees que iba ahí? ¿Quién crees que iba ahí? Yo. También. Eso es la identificación. Por eso dice que cuando el hombre... para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en sus cuerpos mortales, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A poco no le da usted un aplauso al Señor?
Fíjense nada más. Todo lo que acabo de decirles tiene que ver con eso. Jesús dejó su deidad, se hizo hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que en él, que no había pecado, que no había conocido pecado, por voluntad propia no lo había conocido, ¿sí? Nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y ahí les va. Hoy, cuando andamos caminando, ahorita mismo, Dios el Padre te está viendo, me está viendo y está diciendo: hoy, ahí va mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice aquí que ya no podemos. Tu viejo hombre estaba vendido al pecado, a la muerte. ¿O no? Tus pensamientos, tus emociones, todo estaba vendido. Porque el espíritu estaba muerto y ese le daba toda la libertad a tu cuerpo y a tu alma de hacer lo que quisieran. Y en ese hacer lo que quisieras, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Pura cochinada, puro pecado, ¿o no? Puro pecado. Pero ahora que le has entregado tu vida a Cristo, sucedió que viajaste en el tiempo y en el espacio y se murió ese hombre viejo que estaba ahí adentro, que no tenía ninguna relación con Dios, fue clavado en la cruz y murió y fue sepultado. Y resucitó con Cristo. Y ahora ese espíritu, ¿cómo está? ¿Cómo está? Vivo. Y es el que te relaciona con Dios. El espíritu es lo que nos relaciona con Dios. Y ahora tu espíritu, ese hombre interior, su rey ya no es el pecado. O sea, el rey de tu vida, el rey de ese ser que Dios te dio, quien manda ya no es el hombre viejo, el hombre muerto, el hombre de pecado, ya no es. Ahora es el hombre que resucitó con Cristo. Por eso dice que ya no podemos ser esclavos y dice: no reine más el pecado en vuestros cuerpos mortales. Ya no reine más el pecado. Ya no tienes por qué obedecer a un muerto. ¿Tú le obedecerías a un muerto? A menos que adoraras la Santa Muerte y fueras a los panteones a hacer ahí un rito. Y ni siquiera estarías obedeciendo al muerto. ¿A quién estarías obedeciendo? Pues al enemigo, ¿verdad? En una misa negra pues es el diablo, ni siquiera es el hombre viejo. Pero tú le obedecerías a una persona que está ahí, ya metida ahí, hecha polvito, ¿le obedecerías? No, y por eso dice Pablo: ya no obedezcan al hombre viejo, al hombre de pecado, ya no pueden obedecerle, no pueden obedecerle. Porque está muerto.
Ahora obedezcan al nuevo hombre, al que está hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. Obedézcanle a Él. Porque es el que recibe la comunicación directa de Dios. Y a ver, ahí te va una pruebita. ¿Qué pasó? A ver, ahí te va. ¿Qué pasó al otro día o 2 días después que habías entregado tu vida a Cristo y quisiste hacer una de esas cosas viejas que hacías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en tu vida? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué pasó? Recuerda algo que quisiste hacer y de pronto dijiste, ¿sí te acuerdas de alguna experiencia así en tu vida pasada? Cuando apenas acababas de entregar tu vida a Cristo, como que tuviste otra conciencia y dijiste, ay no, eso no, eso ya no. ¿Quién estaba ahí actuando? Jesús, el nuevo hombre que había nacido en ti. Y empezaste a tener conciencia de lo que no tenías. Empezaste a tener conciencia de cosas que antes no tenías, te pasaban por alto y dices, yo, ahí como sea. ¿Sí o no? Pero lo vamos olvidando con el tiempo y ese es el problema. Nos vamos olvidando de eso y empezamos a dejar que nuestra mente, la mente no renovada, la parte de nuestra mente que no ha sido renovada porque no lee suficiente su Biblia y no ora suficiente, porque es la única manera de renovar la mente, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad, es la única manera de renovarlos, orando y leyendo la Biblia, ¿verdad? Es como si te borraran el disco duro viejo y le fueran escribiendo nueva información. Cada que lees la Biblia y memorizas versículos y todo, se va borrando la información anterior del disco duro y se va grabando nueva información. Hasta que ya tu disco duro está lleno de pura información del reino de los cielos. Y entonces ya te sientes así como que, esto tampoco. Y no porque esté Dios ahí, hoy te voy a castigar. No, es porque ya hay una conciencia. Porque la palabra empieza a ser una conciencia en tu vida y empiezas a decir, no, eso ya no está bien, eso no está bien. ¿Sí? Yo me acuerdo que antes en los supers, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Así que, si de pronto algún día, yo antes de entregarle mi vida a Cristo, yo iba a una congregación de cristianas de niño, pero pues no le había entregado mi vida a Cristo y de pronto así que un supermercado, que un dulcecito, pues un dulcecito. O que me daban cambio de más, yo decía, ¡ay, ganón! ¿Sí? Ya la hice, hoy me dieron de más. Pero me acuerdo cuando Dios vino a mi corazón, cuando le entregué mi vida a Cristo, de pronto un día me iban a dar, me dieron cambio de más, que no me acuerdo si una gasolinera o una tienda, no me acuerdo. E inmediatamente la reacción del hombre viejo, no del hombre viejo, porque ese ya se murió, no, de la mente no renovada, fue, pero el hombre nuevo, el hombre hecho conforme a la semejanza de Jesucristo me dijo, ¿qué pasó? Entonces, señora o señor, no me acuerdo, creo que me dio algo de más. Y se quedó así. Era una tienda y el dependiente se llamaba Juan, era el dueño de la tienda, ya me acordé, se llamaba Juan.
Le dije, Juan, creo que me diste de más. Todos le hablábamos de tú. Y le dije, creo que me diste de más. Y me dice, ay, chavo, pues, ay, ¿qué hizo? ¿Por qué? Pues nunca nadie me había hecho eso. Nunca nadie me había dado de regreso dinero que les di de cambio. ¿De más? Dije, pero yo sí. Aquí está. Oh, gracias. Ay, cuando quieras, aquí. ¿Sí me explico? Porque hay una conciencia nueva. El hombre de pecado ya murió y no nos puede esclavizar. Ahora, dice que no nos puede esclavizar porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y cuando nosotros queremos hacer eso en nuestras propias fuerzas, sin saber que lo estamos haciendo por darle la gloria a Dios y porque Él es el que mueve nuestro ser, ¿sí? Entonces volvemos a caer en la ley. Cuando tratamos de santificarnos y de hacer cosas buenas por nuestras propias fuerzas, entonces caemos en la ley y de nuevo volvemos a la condenación, ¿sí? Es que yo me tengo que portar bien, me tengo que portar bien. No es cuestión de estarte diciendo ni de confesión positiva, es cuestión de obedecer, es cuestión de que cada día leamos más la palabra, la entendamos más y la obedezcamos. De eso se trata el camino de Dios. De actuar conforme a lo que dice la palabra. Sí, la conciencia también nos ayuda, porque la palabra dice que hay una conciencia. De hecho, muchos que no conocen a Cristo, pero que por su conciencia se han guiado a hacer el bien. Dice la Escritura que un día en el juicio ellos recibirán ahí en el juicio su salvación. Pero no trates de ir por ese camino, porque eso son garbanzos de a libra. No creas. O sea, tú y yo tenemos el camino seguro. El camino seguro de la obediencia. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y podemos vivir libres de condenación. Podemos vivir libres de condenación. Toda nuestra vida, libres de condenación. Y fíjense, y esto es para terminar, Colosenses 2, la epístola a los Colosenses capítulo 2, del verso 8 al 15. Fíjense lo que puede traer consigo el vivir en la conciencia de que Jesucristo en su identificación con nosotros hizo morir el hombre de pecado, el hombre viejo. Lo hizo morir. Ya no está en nosotros el hombre viejo. No podemos andar diciendo, ay, voy a hacer morir al hombre viejo diario en mi vida. No, el hombre viejo ya se murió. Lo que tenemos que hacer es renovar nuestra mente conforme a la palabra y a la oración y obedecer la palabra, y eso renueva nuestra mente. Eso renueva nuestra mente. ¿Y cómo vamos a obedecer la palabra? Confiando en que Dios nos ha dado una nueva naturaleza, una naturaleza que ya no busca el pecado, sino busca el hacer lo que Dios dice. Te doy una buena noticia. El nuevo hombre dentro de ti busca obedecer a Dios. Quiere obedecer a Dios. El hombre nuevo dentro de ti quiere obedecer a Dios. Aliméntalo. Aliméntalo para que esté fuerte. Aliméntalo con la palabra. Aliméntalo con la oración. Aliméntalo con la obediencia.
Muchos se preguntan, leen una palabra y dicen, ay, ¿cuándo tengo que obedecer esto? En ese momento, cuando la recibiste, cuando te fue revelada, tienes que empezar a obedecerla. Alguien algún día me preguntó, ay, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer esto o tengo que hacer esto? Y solamente le dije, no, lo único que tienes que hacer es lo correcto, ¿verdad? Y esa debe ser nuestra guía. ¿Y qué es lo correcto? Lo que dice la Escritura. Sí, nos vamos a tropezar, nos vamos a equivocar, vamos todavía a actuar conforme a nuestros pensamientos, porque esa parte de nuestra mente no ha sido renovada por la palabra, o no ha sido fortalecida por el comer la palabra. Pero dice, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Y vean lo que viene aquí: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¡Wow! El diablo, el pecado, habían decretado tu muerte. Y es acta de decretos contra ti, de maldición, de pecado, se la arrebató Cristo, y junto con el hombre de pecado la clavó en la cruz. Y a los principados y a las potestades que nos eran contrarias y que se habían confabulado en contra de nosotros, los exhibió públicamente a vergüenza en la cruz. De manera que somos libres por la obra de Cristo en la cruz. Somos libres de la muerte y somos libres del pecado. Ya no estamos condenados a pecar. Pero esto tiene que ser una decisión diaria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si tú a partir de hoy crees eso con todo tu corazón, ponte de pie y toma hoy la decisión. Toma hoy la decisión de vivir con este precepto diariamente en tu corazón.
Y no hacerlo una frasecita hueca que después suene a bronce o a latón. No, sino que lo tomes como una verdad. Y cada día te pares y le digas: Señor, gracias, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y hoy viviré como lo que soy. Hoy viviré como alguien que ha renacido, que fui sacado como vivo de entre los muertos. Y todo lo que acabamos de oír. ¿Por qué no levantas tu mano y le dices a Dios: Señor, gracias? Gracias por haberte identificado conmigo, Señor. Por haber dejado tu deidad. Gracias, Señor. Gracias por haber tomado forma de siervo hecho semejante a mí. Y siendo hombre, te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz, por amor a mí. Gracias porque hoy puedo vivir en victoria. Gracias porque hoy puedo vivir como lo que realmente soy. Un hijo tuyo que busca el bien, que busca lo correcto. Ayúdame a comerme tu palabra, Señor, para aprender más de lo que has hecho por mí. Ayúdame, Señor, a ir a ti, hablar contigo, estar delante de ti. Señor, aquí estoy. Gracias. Gracias. ¿Por qué no tocas tu pecho y le dices: gracias por haberme hecho una nueva criatura que busca lo correcto, que busca el bien y que no busca más el pecado? Dile: gracias porque ahora no busco más el pecado por la gracia que has derramado en mi vida. Gracias. Gracias por identificarte conmigo, Señor. Gracias por haber tomado mi lugar y haber pagado con la muerte el pecado que yo había cometido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me puedes levantar tus manos? En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Hoy yo amo. Hoy yo siempre amaré esta cruz. En sus triunfos. En sus triunfos
triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una Y cruz, algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. levantamos nuestras manos y hoy yo siempre, Hoy yo siempre amaré esa cruz. en sus triunfos, En sus triunfos mi gloria será. y algún día, Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. lo cantamos, yo siempre, Oh, yo siempre amaré esa cruz. en sus triunfos, En sus triunfos mi gloria será. y algún día, Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. una vez más, yo siempre, Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. y algún día, Un día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. solo tu voz, dilo. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. vamos, exáltale a Él. Le damos gracias, Señor, por tu cruz, nuestra cruz. Así es que qué importante es conocer nuestra identidad en Cristo. Porque en la tierra, aquí terrenalmente, pues va a haber muchas cosas en contra de nosotros. Pero qué importante es saber que por la fe, ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Recordemos que como hijos somos más que vencedores. Estaba viendo las noticias de un chico que se quitó la vida a un policía. Él no conoció esta verdad. Él no sabía que al momento de conocer a Jesús y de recibirlo en su corazón, él pudo haber sido un hijo de Dios, pero nadie le habló de esta verdad. Así que nosotros debemos de compartir lo que hoy nos vienen a decir, lo que hoy nos acaba de compartir el profesor. Hay que compartirlo con otras personas, aunque no nos hagan caso, pero ellos tienen que escuchar que pueden ser un hijo de Dios, que pueden recibir salvación, que la ansiedad no los debe de consumir, no nos debe de consumir. Si a nosotros como hijos de Dios hay momentos en los cuales nos sentimos muy mal, nos sentimos solos, pero venimos a la palabra y ahí sabemos cuál es nuestra identidad
como hijos de Dios, ¿verdad? Pues bueno, vamos a orar por la vida del profesor Joel y después oramos por nuestros directores y luego como iglesia, ¿sí? Padre amado, hoy ponemos en tus manos la vida del profesor Joel. Sabemos que lo has usado como instrumento, Señor, para compartirnos de ese amor inagotable, Señor. Oramos por su vida, Señor. Oramos por sanidad en su cuerpo, Señor, en sus huesos. Renueva su mente, Señor, cada mañana. También te damos gracias por la vida de su esposa, Señor, por sus hijos, por sus generaciones, Señor. Guíalos, Señor. Guíalos en cada decisión que ellos deban de tomar, en cada proyecto que tú has puesto en sus manos, que sea de parte tuya. Que toda la decisión que ellos tomen sea a través de ti, de tu palabra. Síguelos usando en esta iglesia, a donde ellos estén, que sean luz para otros, Señor. Gracias por su vida. Síguelos llenando, síguelos supliendo. Que sigan comiendo de tu palabra, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Oramos también, Señor, por la vida de nuestros directores, que tú los has puesto aquí a cargo de esta familia. Que ellos sigan sintiéndose abrazados por ti, Señor, por nosotros. Que cada uno de nosotros sea un brazo extendido de tu mano. Extiende tu palabra, tu amor, Señor, en todo su hogar, en los proyectos que ellos tienen, Señor, en cada reunión, en su hogar, en todo lo que ellos hacen, Señor. Que estés ahí tú en medio siempre de ellos, con su hija Eliana. Bendícelos, Señor. Que no haya cansancio, que no haya fatiga. Que tu palabra los renueve, los fortalezca siempre, Señor. En cada oración, en cada lugar a los que ellos vayan a compartir. Tú síguelos proveyendo de todo lo que se necesite, Señor. En esta casa, en esta tu iglesia, en su casa, Señor. A donde ellos vayan, que ellos sigan siendo luz y que ellos sigan compartiendo de lo que tú has puesto en el corazón de ellos. Y pues bueno, como familia nos despedimos, Señor. Tu palabra dice que somos más que vencedores. Tu palabra dice que no se prende una luz y se oculta. Así que hoy nosotros nos vamos sabiendo que somos luz en este mundo, que somos la sal de esta tierra, que tú nos has llamado para compartir tu evangelio. Lo que hoy nos han hablado aquí, hay que compartirlos con otros, Señor, porque allá afuera hay depresión, hay ansiedad, Señor, hay odio, hay muchísimas cosas que a ti no te agradan, papito, pero tú hoy nos muestras lo que podemos hacer como tus hijos. Así que queremos llevarnos esta palabra a donde vayamos, Señor, y seguir siendo esa luz, porque sabemos que somos escogidos, Señor, para compartir tu evangelio y para alcanzar la salvación. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, familia, pues estamos despedidos. Ya por último, recuerden que los chicos del Ya Despega se van el miércoles que viene, pero por ahí hay chicos que aún no completan pues sus gastos que tiene que hacer. Entonces es bien importante que si por ahí alguien va a ayudarles, a aportarles 50 pesos, 100 pesos para sus comidas, 500 o todo el viaje, arrímense por favor con nuestro director Jairo para que puedan apoyar a algún chico de los que ahorita ya más o menos se ve cuáles faltan de pagar. Entonces para que puedan por favor bendecirlos a través de ustedes, ¿sí? Pues bueno, estamos despedidos, familia, y que pasen una muy bonita noche. Gracias.